arrebatamiento, para dar finalización a esta parte de el arrebatamiento, parte número 3. El arrebatamiento, parte número 3 y última. Amén. Vamos a orar por la palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, oramos por la palabra tuya que va a ser expuesta, que va a ser predicada. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra no volverá vacía, sino cumplirá para lo cual fue enviada, como está escrito en la Biblia, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría para poder ser edificados en nuestro Señor Jesús y poder crecer y avanzar espiritualmente a la estatura del varón perfecto, que eres tú, mi amado Señor Jesucristo. Te damos honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amados hermanos. Bueno, vamos a ver el arrebatamiento, parte número 3, introducción. El arrebatamiento, parte número 3. En la década de los años 80, familia, vivimos la aparición de evangelistas que llenaban estadios, ¿verdad? En el ministerio evangelístico tuvimos el privilegio en los años 80, en el cual fue pues la década que yo nací. Entonces en esa década era yo un bebé, del 1980 al 1990, pues yo era un bebé. En los 90 tenía yo 10 años, 7, 10 años. Entonces, pero en esa década hubo evangelistas que llenaban estadios con 50 y hasta 60,000 personas. Hombres de Dios como Gigi Ávila, lo han visto, a Gigi Ávila, Morris Cerulo, Fernando Bayoni, y el mensaje central que estos evangelistas, estos siervos del Dios predicaban era la venida de Cristo, ¿verdad? La venida de Cristo era lo que predicaban. Sí, también el regreso de nuestro Señor Jesús, la venida de Cristo, es un tema de evangelización. Amén. Y déjame compartirte, iglesia, que miles se convertían con ese mensaje, ¿verdad? Y para la gloria de Dios también, ¿verdad? En los próximos tiempos, miles de personas se convertirán con esa palabra del Señor de la segunda venida. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Amada iglesia, cuando inicie la gran tribulación, ¿verdad? Ese tiempo de adversidad, de tremenda dificultad, cuando inicie la segunda tribulación aquí en la tierra, que durará 7 años, como lo vimos en las 70 semanas de Daniel, esa gran tribulación durará 7 años. Amén. Y nosotros estaremos con el Señor. Primeramente Dios, ¿verdad? Estaremos con el Señor. Entonces esa tribulación va a durar 7 años y nosotros, la iglesia, estaremos con el Señor. Amén. Y se llevarán a cabo dos acontecimientos importantes. Número 1, el juicio de Dios. El juicio de Dios se llevará a cabo y posteriormente las bodas del Cordero. Temas que también vamos a volver a ver aquí, ¿verdad? El juicio de Dios y posteriormente las bodas del Cordero. Amén. También lo vamos a volver a ver aquí en próximos días. Amén. Gloria a Dios. Entonces se van a llevar dos acontecimientos importantes. Número 1, el juicio de Dios, y número 2, las bodas del Cordero. Amén. Donde se casa con la iglesia, con la novia. Muy bien. En la semana pasada vimos 10 diferencias. 10 diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia del Señor y la segunda venida, ¿verdad? Hemos estado estudiando todo ello y también hemos estado estudiando ya un poco del Apocalipsis. Vamos a seguir estudiando del Apocalipsis, pero esta semana en la tarde voy a meter otro tema, ¿verdad? Para que sea de edificación también para su vida.
Y posteriormente vamos a continuar con los temas del Apocalipsis y de esto de la segunda venida. Gloria al Señor. Entonces, 10 diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Número 1. En el arrebatamiento, Jesús viene en las nubes. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesús viene en las nubes por su iglesia. En la segunda venida del Señor Jesús, viene a Jerusalén, ¿verdad? Ahí viene ya como rey a Jerusalén. Número 2, en el arrebatamiento viene por la iglesia. En la segunda venida viene con la iglesia. Amén. Ya venimos con él como sus guerreros. Número 3, el arrebatamiento, iglesia, da inicio a la gran tribulación. Una vez que seamos arrebatados, inician los 7 años de la gran tribulación, la última semana de Daniel. Gloria a Dios. La segunda venida pone fin a la gran tribulación. Cuando venga la segunda venida del Señor Jesús, va a dar fin a la gran tribulación de 7 años y se va a inaugurar el milenio, que es cuando Jesús, con todos sus santos, va a reinar aquí en la iglesia, en la tierra, 1000 años. Amén. Gloria a Dios. Número 4. Después del arrebatamiento se manifiesta el anticristo. Después de que la iglesia es arrebatada, se manifiesta el anticristo, ¿verdad? Aquel que se opone a todo lo que sea Dios, ¿verdad? Y el falso profeta. En la segunda venida se lanza al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Amén. Es ahí donde se lanza al lago de fuego. No intervienen. En el arrebatamiento los ángeles no van a intervenir, sino es algo en Cristo. Es ahí cuando se levantan. Los que descansan en Cristo resucitarán primero y después los que estemos en pie, ¿verdad? Seremos arrebatados para estar con nuestro Señor. Entonces, número 8, en el arrebatamiento resucitan los muertos en Cristo, por Cristo, y entonces en la segunda venida todos aquellos asesinados por su fe en Cristo van a resucitar, entre ellos los 144,000. Amén. Eso ya va a ser en la tribulación. Número 9, el arrebatamiento marca la ira de Dios. El arrebatamiento marca la ira de Dios contra el mundo. La segunda venida marca el inicio del reino milenial en la tierra. Número 1, en el arrebatamiento Jesús viene en las nubes. En la segunda venida viene a Jerusalén. Vamos a la palabra. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. ¿Ya lo tenemos? Sí, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras. Amén. Ese fue el punto número 1. Vamos al punto número 2. En la segunda venida viene a Jerusalén el Señor. Romanos 11, 26 al 27. Romanos capítulo 11, versículo 26 al 27. Romanos capítulo 11, versículo 26 al 27. Romanos capítulo 11, versículo 26 al 27. ¿Ya lo tenemos? Dice así Romanos 11, 26 al 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces viene a hacer un juicio, viene también, ¿verdad?, a Jerusalén a tratar con los judíos en la segunda venida. El punto número 2. Sión está en Jerusalén. Él pondrá sus pies en ese monte para iniciar con los judíos los juicios sobre el anticristo y el falso profeta. En su segunda venida vendrá a Jerusalén a hacer eso, sus juicios contra el anticristo y el falso profeta. Número 2. En el arrebatamiento viene por la iglesia. En la segunda venida viene con la iglesia. Viene por la iglesia. Primera de Corintios 15, versículos 51 al 54. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. ¿Ya lo tenemos? Dice aquí: he aquí, yo os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Amén. Es lo que estábamos viendo. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir eso? La muerte natural no es el final de la vida para los cristianos, sino que es el último paso antes de recibir un cuerpo glorificado y resucitado como el de Cristo. Eso significa: sórbida es la muerte en victoria. Amén. En el arrebatamiento, el Señor viene por la iglesia. El cuerpo mortal se viste de incorruptibilidad, de inmortalidad, y Dios nos da lo que ha prometido: cuerpos glorificados, sin enfermedad, sin dolor, sin envejecimiento. Amén. Es un gran regalo. Vale la pena servir al Señor. Amén. Seremos semejantes a Él, seremos semejantes a Dios, porque lo veremos como Él es. Amén. En la segunda venida ya no viene por la iglesia. Ya habremos celebrado el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, que también vamos a ver aquí. El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Ya venimos con Él en la segunda venida. Judas capítulo 1, versículo 14. Judas capítulo 1, versículo 14.
Libro de Judas, capítulo 1, versículo 14. Judas, capítulo 1, versículo 14. Vamos a buscarlo porque está cortito. Judas, capítulo 1, versículo 14. Búsquenlo en su índice. Judas, capítulo 1, versículo 14. Ya lo tenemos, dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Amén. Entonces fíjense qué interesante. También Enoc profetizó, ¿verdad? El Espíritu del Señor vino sobre él y profetizó lo que Dios le daba de revelación. Pues fíjense que lo interesante es que fue séptimo desde Adán. Pasaron 7 generaciones. El número 7 en la Biblia representa la perfección de Dios, y no es casualidad que Enoc haya nacido, porque tenía un propósito y un llamado específico para con Dios. Entonces profetizó diciendo: aquí está, vino el Señor con sus santos decenas de millares. Entonces desde ese tiempo ya estaba profetizado a través también de este siervo que la segunda venida del Señor Jesús se iba a dar. Imagínense cuántos años tiene. Más de 1000 años, más de 2000 años. Ahí mismo Judas 1:15, ahí abajito dice así: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras malas que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces viene a hacer juicio, a eso viene, ¿verdad? Pero viene allá a Jerusalén, ¿verdad? Hay unos que no quisieron, no creyeron en él. La Biblia dice que todas las naciones de la tierra harán lamentación por él, ¿verdad? Y que los traspasaron, los que lo traspasaron lo van a ver cara a cara, ¿verdad? Todos. Bueno, Apocalipsis dice que viene el jinete del caballo blanco, seguido de muchos santos en caballos blancos con ropas de lino fino. Eso es el Señor Jesús con la iglesia, con la esposa. Gloria al Señor, y los ángeles. Muy bien. Vamos a continuar para ir cerrando. El arrebatamiento da inicio a la gran tribulación. La segunda venida pone fin a la gran tribulación e inaugura el milenio. Apocalipsis 4, versículo del 1 al 2. 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 ¿Ya lo tenemos? Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí está un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Verdad? Amén. La iglesia, familia, es levantada en el Apocalipsis capítulo 4, y todo lo que viene hasta el capítulo 19 son los juicios derramados sobre la tierra durante la gran tribulación. Entonces esto lo vamos a estudiar, lo vamos a ver a detalle. La iglesia es levantada hasta el capítulo 4 del Apocalipsis. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Habla de cómo es levantada la iglesia. Después del capítulo 4 hasta el final, habla de los juicios derramados sobre la tierra durante la gran tribulación, que son
7 años. 7 años, o sea, va a ser muy fuerte. ¿Amén? Todo eso lo vamos a ver, para que usted lo sepa. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 3. Apocalipsis 20, versículo del 1 al 3, ¿ya lo tenemos? Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco más de tiempo. Amén. Adelante, Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Después del arrebatamiento se manifiesta el anticristo y el falso profeta. En la segunda venida se lanza al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Vamos a verlo. Después del arrebatamiento se manifiesta el anticristo y el falso profeta. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. Ya lo tenemos, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni tampoco ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? Entonces, ese espíritu engañoso va a operar en la gran tribulación. Entonces va a haber algunos que no van a seguir creyendo, entonces esos van a ser condenados, y los que sean mártires, los que mueran por el Señor Jesús,
esos van a resucitar con los 144,000 en ese periodo de 7 años. ¿Ven? Entonces, tremendo. En la segunda venida se lanza al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Con este cerramos. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí está, amados hermanos, la parte final del arrebatamiento número 3. Entonces, es algo muy importante, ¿verdad? Que empezamos con las semanas de Daniel, 70 semanas, 69 semanas se han cumplido, falta una semana de 7 años, lo cual dará inicio a la gran tribulación. ¿Qué es lo que tiene que pasar bíblicamente para que empiece la gran tribulación? El arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y entonces a partir de ese momento inicia la tribulación. Por eso la importancia de este tema. Y también se entrelaza con los temas del Apocalipsis que estamos viendo. Amén. Y vamos a seguir escudriñando las escrituras. Amén. Pónganse sobre sus pies, amados hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has traído nuevamente, Señor, del arrebatamiento de la iglesia. Señor, te damos gracias por ser tus elegidos, por ser tu iglesia, Señor, y próximamente tu esposa, cuando se efectúen las bodas del Cordero, Señor. Padre, gracias por librarnos de esos juicios, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos, Padre, que nos ayudes a mantenernos en santidad, que nos ayudes, Señor, a tener un buen testimonio, a nunca apartarnos de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros hermanos, Señor, de todas nuestras iglesias. Bendecimos, Señor, a nuestra hermana Cristina Vázquez Hernández con toda su familia que está allá en San Martín Texmelucan, Señor, declarando, Padre, que tú nos guardas, Señor, en obediencia, en santidad, para ese arrebatamiento, Padre, ya sea que estemos descansando con nuestros antepasados, Señor, tú nos resucitarás, o si estamos en pie, Señor, seremos arrebatados para estar contigo por siempre en gloria, Señor. Te damos las gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, a todos mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares, Padre, y que podamos tener una celebración vespertina gloriosa, Señor, con tu presencia, Padre, podamos seguir ser edificados en tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Damos un fuerte aplauso al Señor Jesús.